Pues hermanos, nosotros sabemos que como cristianos a veces nuestra fe se va enfriando, ¿no es cierto? Llegan las luchas, llegan los problemas e incluso, hermanos, nosotros al no tener un buen conocimiento de quién es Dios, nosotros al no comprender a Dios, eso también nos lleva a que nuestra fe caiga. Eso también nos lleva a que nuestra vida no produzca una fe porque no sabemos quién es Dios. Y aparte, si le agregamos que hay pecado en nuestras vidas, pues llega la perdición total, ¿no es cierto? Y entonces, poco a poco uno se va enfriando. Y el cristianismo, hermanos, ya no es interesante para mí. Dios ya no es interesante para mí. Yo ya no me quiero comprometer con Dios. Y poco a poco, hermanos, tú te vas alejando de las cosas de Dios hasta que te enfrías por completo. Porque, hermanos, eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Eso es lo que pasa cuando no nos comprometemos realmente con Dios. Decía las palabras del apóstol Juan, palabras del Señor Jesucristo. Juan las escribe y él dice, el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor Jesucristo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la realidad. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero hermanos, la realidad es que nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. Pero el mundo, las cosas de este mundo, a veces nos ciegan. A veces nos hacen que nosotros caigamos en estos pecados. Y si tú no permaneces en Cristo, por lo tanto, dice las Escrituras, que si tú no estás en Cristo, entonces no eres nueva criatura. Y si no eres nueva criatura, significa que estás muerto espiritualmente. ¿Y saben algo, hermanos? La iglesia que nos toca estudiar el día de hoy, que es la iglesia del Apocalipsis, hemos estado estudiando las iglesias del Apocalipsis, y hoy, hermanos, la iglesia que nos toca estudiar el día de hoy, realmente va a ser una iglesia, hermanos, que nos va a confrontar muchísimo sobre esta realidad de dónde estamos parados como cristianos. ¿Realmente tenemos fe en Dios? ¿Realmente creemos en Dios? Y es un mensaje, hermanos, realmente fuerte para nuestras vidas. Así que tienes que estar preparado para lo que vamos a escuchar el día de hoy, hermanos. Porque el mensaje de Dios a esta iglesia y por supuesto a nosotros es muy fuerte. Y como coloquialmente se dice, si te queda el saco, verdaderamente póntelo, porque ya lo veremos, pero verdaderamente póntelo, porque es necesario, hermanos, escuchar estas palabras del Señor. ¿Ok? Así que la iglesia que estudiaremos el día de hoy sería la iglesia de Sardis. Así que acompáñame a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, vamos a estudiar toda esta sección, y como es nuestra costumbre, vamos a ir verso por versículo para ir entendiendo la palabra de Dios, y vean cómo empieza
el apóstol Juan, quien escribió estas palabras en el versículo 1, él dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Detengamos ahí. Nota la palabra el ángel o ángel. Como en todas las demás cartas, hermanos, esta palabra de ángel se traduce mejor como mensajero. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, escribe al mensajero de la iglesia de Sardis. Este mensajero, hermanos, como los otros 6 mensajeros, fueron a la isla de Patmos, donde se encontraba Juan exiliado, ¿ok? Y ellos fueron a recoger esta carta y llevárselas a sus iglesias respectivas. En este caso, este mensajero fue por la carta ¿de quién? De Sardis. Algunos comentaristas dicen, hermanos, que estos ángeles o mensajeros son los líderes de cada iglesia que fueron con Juan a la isla de Patmos a recoger las cartas para sus iglesias. Pero sea una o sea otra, hermanos, la idea es que alguien fue con Juan a recoger la carta respectiva, ¿ok? Y aquí, hermanos, nos dice la palabra de Dios que esta carta iba dirigida ¿a quién? A la iglesia en Sardis. Ahora, Sardis, hermanos, era una ciudad que se encontraba a 57 kilómetros al sur de Tiatira. ¿Okay? Esta ciudad de Sardis, hermanos, era una ciudad muy grande, muy próspera. Ahorita lo voy a explicar por qué. Y fue una de las ciudades poco conquistadas, porque esta ciudad se encontraba en una cordillera montañosa. Entonces era casi imposible subir para poderla conquistar. Entonces fue una de las ciudades menos conquistadas de las 7 ciudades que estamos estudiando. ¿Ok? Ahora, Sardis, hermanos, en nuestra actualidad se le conoce como la ciudad de Sart, en Turquía. ¿Ok? Todas estas ciudades, recuerden que estamos estudiando estas iglesias, todas pertenecen al país que hoy conocemos como Turquía. Si tú buscas en Google, buscas a Sart, ese es Sardis. ¿Ok? Y saben, el Nuevo Testamento, hermanos, no nos da mucha información para saber cómo llegó el Evangelio en Sardis, pero hay documentos históricos que nos dicen que en esa ciudad había un gran templo dedicada a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, también se le conoce como la diosa Diana. Y se creía, hermanos, que esta deidad Artemisa o Diana ahí podía levantar los muertos. Eso es lo que la ciudad de Sardis adoraba, a Artemisa que levantaba a los muertos. ¿Y saben algo interesante, hermanos? Esta ciudad de Sardis, ahí por el año 560 a.C., fue gobernada por un rey llamado Creso, el rey Creso, que se dice, hermanos, que este rey fue uno de los reyes muy ricos de la zona, muy, muy rico, muy próspero. De hecho, en su nombre se hizo una frase. Esta frase dice: este hombre es tan rico como Creso. O sea, si tú que te querías dirigir a una persona, tú le decías, este hombre es tan rico como Creso, porque Creso era un rey muy rico. Y se dice, hermanos, que su riqueza probablemente fue dada ya que Sardis fue la primera ciudad que acuñó las primeras monedas de oro y de plata. O sea, las monedas de Sardis son las monedas más antiguas que existen. Entonces, probablemente eso haya generado su riqueza. Y también, hermanos, se dice que la ciudad de Sardis fue la primera en teñir las ropas de lana. Entonces, su riqueza pues aún crecía más porque el comercio era muy grande. ¿Ok? Y entonces, hermanos, pasaron los años. ¿Y qué fue lo que pasó? Para tiempos de Juan, quien está escribiendo esta carta, Sardis ya no era la ciudad que era en el pasado. De estar en lo alto, fue cayendo esta ciudad. A tal punto, hermanos, que esta ciudad en tiempos de Juan se le conocía como la ciudad de la muerte. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy poco próspera y se le conocía la ciudad de la muerte y, por supuesto, muy pagana. Y por esta razón, hermanos, el Señor Jesucristo se presenta como se presenta. Vean cómo se presenta en el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
Los 7 espíritus se refiere, hermanos, a la actividad completa del Espíritu de Dios en Cristo mismo. O sea, se está refiriendo a que Cristo en su espíritu es totalmente perfecto. Eso es lo que está diciendo él. Pero, hermanos, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo se está describiendo como la perfección misma. ¿Ok? Y aparte, no solamente se describe como la perfección misma, como el que tiene los 7 espíritus de Dios, sino que él también tiene, ¿qué? Las 7 estrellas. ¿Qué es esto de las 7 estrellas? Bueno, hermanos, las 7 estrellas representan a los 7 mensajeros de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20 dice que las 7 estrellas son los 7 mensajeros de la iglesia. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene la autoridad absoluta y Él controla totalmente a los 7 mensajeros de la iglesia. ¿Ok? Ahora, una pregunta, hermanos, que quiero hacer es, ¿por qué el Señor Jesucristo se está identificando así en la iglesia de Sardis? Porque Él está diciendo que yo tengo la perfección misma y yo controlo a los 7 mensajeros de la iglesia. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Él estaba hablando a una iglesia que estaba dentro de una ciudad muerta. Porque así se le conocía a la ciudad de Sardis, la ciudad muerta. Y el Señor Jesucristo lo que quiere es recordarles que Él tiene la autoridad y Él tiene la capacidad para darles vida por medio de su Espíritu, porque Él tiene el Espíritu perfecto. Él tiene la autoridad y Él tiene el Espíritu perfecto para darles vida. Porque, hermanos, solo Él puede darles vida por medio del Espíritu, ¿no es cierto? Solo el Señor Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Porque para Sardis, hermanos, la mayoría de las iglesias estaban muertas espiritualmente. Estaban muertos. Ellos necesitarían revivir a través del Espíritu de Dios. Entonces, por eso de esta manera el Señor Jesucristo se está presentando así. Y vean, continúa diciendo el Señor Jesucristo, dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, y dice versículo 1, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La mayoría, hermanos, de las personas que formaban la iglesia de Sardis, ellos decían tener vida espiritual. Ellos decían, pero estaban en una condenación de muerte espiritual. Realmente no tenían vida. Y por lo tanto ellos necesitaban al Señor Jesucristo que les diera vida por medio de su Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué ahora el Señor se presentó de esa manera? Porque ellos se decían que vivían, pero la realidad es que estaban muertos. Y hermano, así es con todo muerto espiritual. Todo muerto espiritual necesita al Señor Jesucristo. Ve lo que dice Juan 3:3. Acompáñame a Juan 3:3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, por favor. Juan 3, versículo 3. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, escucha, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra, hermanos, si tú recuerdas el contexto, ¿a quién se la está diciendo? A Nicodemo. Nicodemo, ¿no es cierto? Y entonces Jesucristo, nuestro Señor, le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Ve lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. O sea, en otras palabras, hermanos, la única manera en la que tú puedes nacer de nuevo es que el Espíritu Santo entre en tu vida. Esa es la única manera.
Recuerdan, Nicodemo decía, pero ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Y el Señor Jesucristo le decía, Nicodemo, tú eres el maestro de la ley y no sabes de lo que te estoy diciendo. Tienes que nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos. Y en esta historia, hermanos, obviamente el Señor Jesucristo le está haciendo saber a Nicodemo que así como él no puede nacer físicamente, otra vez, porque es imposible, así tampoco él puede nacer espiritualmente por sus propias fuerzas. Esta es la realidad, hermanos. Tú no escogiste quiénes fueron tus padres, ¿o sí? Tú no escogiste vivir aquí en México, ¿sí? Ni el día, ni la hora, ni en las circunstancias. Nada de esto estuvo en tus manos. Tu nacimiento físico no estuvo en tus manos. Bueno, asimismo, nada estuvo en tus manos en tu nacimiento espiritual. Pero alguien puede decir, oye, espérame tantito, pastor. Yo tengo fe. Yo creí. Yo hice algo para creer. Bueno, la realidad es, ¿creíste? Sí creíste. Pero creíste únicamente porque el Espíritu Santo te dio la capacidad de creer. Eso es lo que dice Romanos. Ve lo que dice Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Por favor, acompáñame ahí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vean lo que dice la palabra de Dios. Palabras de Pablo. Romanos 10, 9 dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Esto es cierto. Si tú crees y tú confiesas en tu corazón, entonces tú vas a ser salvo. Pero esto sucede únicamente gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y mismo Pablo lo dice en otra carta. Vea 1 Corintios 12:3. Más adelante, 1 Corintios 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Entonces, tú crees, tú tienes una fe, tú confiesas con tu boca y entonces eres salvo. Pero ¿cómo sucede esto? 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí está. Romanos dice que tú confiesas con tu boca, pero aquí Pablo en Corintios nos dice que nadie puede confesar al Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Espíritu Santo es el único que te puede capacitar para que tú pases de muerte a vida. ¿No es cierto? El único que te puede pasar de muerte a vida es el Espíritu Santo si tú confiesas y tú crees en el Señor Jesucristo. Esto es algo hermoso, hermanos, porque la obra de tu salvación no te pertenece a ti, no te pertenece por tus buenos actos, sino la obra de tu salvación es enteramente del Espíritu Santo, es enteramente de Dios mismo. Sí, hermano, si realmente eres tú salvo, tú debes de estar agradecido con el Señor. Porque por medio de su gracia soberana, Él te ha concedido la salvación. Y toda la obra es de Él. Y también, hermanos, esto nos debe de motivar, al entender esta realidad, esto nos debe de motivar a nosotros rogarle al Señor por misericordia para aquellos hermanos que no lo conocen. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, ¿sí o no? Tenemos que hacerlo, porque dice la Escritura que la fe es ¿por dónde? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros debemos de ir, como dice las Escrituras, por todo el mundo para predicar las buenas doctrinas de Dios. Y por supuesto, hermanos, lo que prediques debe de ser respaldado por tu vida. Tienes que dar ejemplo de que eres un buen cristiano. Tienes que tener una santidad en tu vida. Entonces, nosotros debemos de predicar y vivir lo que predicamos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero solo Dios
es el que puede hacer que alguien llegue para salvación. Solo Dios, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede hacer posible que un muerto espiritual venga al Señor Jesucristo y lo confiese con su boca y con su corazón. Y por lo tanto va a ser salvo. Solo Dios lo puede hacer. Hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Él por eso nos anima a orar, a predicar, a vivir una vida en santidad como ejemplo a los demás. Él, hermanos, Él quiere que la gente sea salvada. Él, a los que ha escogido, hermanos, Dios los salvará. Y ellos darán fruto de arrepentimiento. Y su corazón confesará que Jesucristo es el Señor. Y el Espíritu Santo renovará sus corazones para que ellos puedan ser salvados. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, hermanos, regresando a Apocalipsis 3, el Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis 3 nos va a llevar a evaluar nuestra vida espiritual. Porque Él dice en el versículo 1, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escucha, ¿qué dice Dios? Yo conozco tus obras. Detengámonos ahí. Esa palabra de conozco es el mismo conozco que hemos estudiado en las demás iglesias. ¿Qué quiere decir? Esta palabra se traduce como un conocimiento perfecto. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que conocía todo detalle de cada persona que constituía la iglesia de Sardis. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Un comentarista, hermanos, dice estas palabras que me gustaron. Vean, se las voy a leer. Dice este comentarista: aquí vemos la claridad absoluta de la visión mental del Señor, que es como si tomara fotos de todos los hechos de la vida que conforman esta persona. Esto es una realidad. Es como si el Señor Jesucristo, hermanos, tomara fotos de cada segundo de tu vida, de cada pensamiento, de cada deseo, de cada palabra, de cada acción, de cada anhelo. Y Él toma fotos de todo porque Él tiene un conocimiento perfecto. Y eso, hermanos, Él los archiva en su memoria imborrable, porque Él es perfecto. Nosotros tenemos tecnología, ¿no es cierto? Celular, iPad, teles, laptops, lo que sea, hermanos, y nosotros podemos guardar archivos ahí. Pero, hermanos, esos archivos se pueden borrar, pueden desaparecer, porque sale algo malo y desaparece todo ese archivo preciado que tú tenías, se puede borrar, ¿no es cierto? Pero, hermanos, eso no pasa con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo tiene una memoria infinita, imborrable y perfecta. Él conoce, escucha, Él conoce mejor quién eres tú de lo que tú te conoces. Porque Él tiene ese conocimiento perfecto. Hermano, el Señor Jesucristo se acuerda de todo lo que ha pasado en tu vida, mejor de lo que tú te acuerdas. Simplemente porque Él es omnisciente. ¿Y sabes? Él conoce toda nuestra vida a tal punto, hermanos, de que Él sabe quién de nosotros se dice ser cristiano y no lo es. Él conoce todo. Esto mismo se los dijo a la iglesia de Sardis. Véanlo. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco de manera perfecta cada detalle de ti. Y escucha lo que conoce: que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la mayoría de las personas en la iglesia de Sardis estaban muertas espiritualmente. La mayoría de las personas, versículo 1, tenían nombre de que vivían. Decían que eran salvas, pero no eran salvas. Estaban muertas. Hermanos, esto es terrible. Esto es algo horrendo. Y peor, ¿sabes por qué? Porque el mismo Jesucristo te lo está diciendo y Él no se equivoca. Cuando Él te dice algo, es algo verdadero y Él no se equivoca. Él conoce la realidad. Aquí, hermanos, no es que se le ocurrió y dijo, pues ponles a ver que yo
creo que están vivos, pues están muertos. No, no fue algo que se le ocurrió. Él conoce la realidad, hermanos. Y esto se los dijo a las personas porque era una realidad en sus vidas. Él sabía claramente lo que decía porque Él es perfecto. Su conocimiento es perfecto. La iglesia de Sardis carecía de vida real. Carecía de un fruto genuino. Y ¿sabes algo, hermano? Cuando leemos este mensaje, nosotros podemos ver que ellos no tenían un enemigo como otras iglesias sí lo tenían. Cuando leemos esta sección de Apocalipsis 3, hermanos, a la iglesia de Sardis, nunca vemos, hermanos, que había hombres que los engañaban o había hombres que eran sus enemigos. No, aquí vemos algo más terrible. ¿Sabes qué es lo más terrible aquí, hermanos? Que sus enemigos eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Ellos estaban engañándose a sí mismos. Ellos se decían salvos, pero no lo eran. Hermano, este es un problema muy serio dentro de una iglesia, ¿no es cierto? Pero muy, muy serio. Ahí en Mateo 16 el Señor Jesucristo dice, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? La respuesta es obviamente de nada. De nada. No importa que vivas 90 años, no importa que siempre estés viajando, no importa que siempre tengas trabajo, no importa que ganes en tu trabajo buenas ventas, dinero, no importa absolutamente nada, no importa que tengas acceso a los mejores lujos, nada de eso importa porque al final nosotros vamos a morir. Porque dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿no es cierto? Hermanos, tu patrimonio, tu salud no garantiza que vas a vivir 100 años. El claro ejemplo lo dijo el Señor Jesucristo, donde Él cuenta que había un joven que tenía un granero y que este joven trabajaba mucho y que él se decía a sí mismo, tienes muchos años, así que come, disfruta, regocíjate, viaja. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vengo por tu alma. O sea, en nuestras palabras, vas a morir hoy. Vas a morir. Hermano, así es con cualquiera de nosotros. No importa que tengas todas las cosas, no importa lo que tengas, si tú no estás en Cristo, tú no tienes nada. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este es el problema más serio para una persona. Este es el problema más serio para una iglesia que piensa que está viva, pero la realidad está muerta. Por eso le decía en versículo 1 que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tu problema más serio no es tu salud. Tu problema más serio no es tu trabajo, no es tu economía. Tu problema más serio no es tu familia. ¿Sabes cuál es tu problema más serio? Que piensas que vives, pero estás muerto. Ese es tu problema más serio. Porque tú piensas que al venir a la iglesia, a leer la Biblia, al orar, tú piensas que eso ya te da vida. Pero la realidad es que estás muerto. Hermano, este es el problema más serio de toda la humanidad. Porque de nada sirve tenerlo todo en el mundo si no tienes a Cristo. Porque en el día que Dios te quite la vida, si tú no creíste en el Señor Jesucristo y si no lo manifestaste con una fe que obra, entonces terminarás, dice las Escrituras, en el lago de fuego que es la muerte segunda. Este sí es un problema serio. Hermano, yo quiero que esto te sirva para que tú te examines a ti mismo. Examina tu corazón, porque este es un problema muy grande para ti. Tú evitas ser la persona que le grita al Señor Jesucristo ahí en Mateo 7, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, servimos en tu nombre. ¿Y qué le contestó el Señor? Nunca te conocí, aléjate de mí, pecador. Evita ser esa persona, porque ellos pensaban que vivían, pero la realidad es que estaban muertos.
No seas de ese tipo de ser humano, porque la situación de ese ser humano va a ser muy trágica, a tal punto que te va a llevar al infierno eterno. Pensar, hermanos, que tú eres cristiano, pero nunca lo fuiste, es lo más trágico que puedes tener en tu vida. Es por eso que te digo, hermano, examina tu corazón. Hermano, quiero que veas que aquí hay un problema grande para la iglesia de Sardis, ¿no es cierto? Era un problema sumamente serio. Te dices estar vivo espiritualmente, pero la realidad es que tú estás muerto. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú qué dices de ti? ¿Tú vives? ¿O estás muerto? ¿O crees que vives? ¿Cuál es tu condición, hermano? Quiero que reflexiones en esto. ¿Tú actúas como un cristiano en tu vida? ¿O aparentas actuar como un cristiano? Las decisiones que tú tomas, hermanos, en tu diario vivir, ¿son decisiones dignas de un cristiano? ¿O aparentas tomar decisiones de un cristiano, pero por atrás le das la vuelta? ¿Qué hay en tu corazón, hermanos? ¿Dios y sus mandamientos o tus anhelos personales? Quiero que reflexiones en esto, hermanos, porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso tienes que hacer un autoanálisis sincero de tu parte para saber tú dónde estás parado. Porque quizás tú pienses que eres cristiano, pero la realidad es que no lo eres. Y sabes, al Señor no lo puedes engañar. Tú puedes engañar a todos nosotros. Puedes venir y aparentar algo aquí. Pero al Señor no lo puedes engañar porque, versículo 1, Él conoce todas las obras. Él conoce todas las cosas. Él tiene todo detalle de tu vida. ¿Te das cuenta, hermano? Necesitas realmente ser salvo. Necesitas realmente conocer al Señor Jesucristo. Necesitas realmente arrepentirte de tus pecados. Examínate. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Vives como un verdadero cristiano? ¿Estás muerto porque no eres cristiano? O peor aún, crees que vives, pero estás muerto. ¿Dónde estás parado el día de hoy? La pregunta que quiero hacer, hermanos, es: ¿qué debo de hacer si yo me encuentro en esta condición horrible? ¿Qué debo de hacer si yo creo que vivo, pero realmente estoy muerto? ¿Qué debo de hacer? Tú debes de hacer, hermano, lo mismo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis. Véanlo, versículo 2. Dice Apocalipsis 3, versículo 2, le dice que ellos tienen que ser, que sé vigilante, o mejor traducido, esta palabra se traduce como mejor como despierta, es un mandato, está diciendo despierta y ¿qué? Y afirma o fortalece, despierta y fortalece las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia: ¿quieres salir de ese problema tan serio que tienes? Entonces tienes que despertar y tienes que fortalecer las otras cosas que están a punto de morir. O sea, hermanos, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que esas pocas cosas que te quedan como de un cristiano verdadero, debes de hacerlas realidad en tu vida. Porque tú crees que eres un cristiano, estás muerto, pero hay pocas cosas ahí que todavía no caen en esa muerte. Entonces esas pocas cosas, dice el Señor Jesucristo, tienes que hacerlas realidad en tu vida. Esas pocas obras perfectas que reflejan a un cristiano, tienes que hacerlas en tu vida. Así, hermanos, es contigo. Eso poco que te queda como buen cristiano, haz que sea algo completo en tu vida. No solo para aparentar, sino aquí dice que tú tienes que despertar y fortalecer, o sea, trabajar en eso poco que tienes como cristiano. ¿Y cómo lo voy a hacer?
versículo 3, dice otro mandato: acuérdate. Acuérdate, esta es una orden. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Otro mandato, guárdalo. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo: recuerda el evangelio que recibiste. Tú que vives o que te dices ser que vives, pero estás muerto, tienes que despertar, tienes que fortalecerte, y eso poco que te queda de cristiano tiene que ser una realidad en tu vida. ¿Cómo? Acordándote de lo que recibiste, de lo que oíste, o sea, del evangelio. Y dice ahí: y arrepiéntete, y arrepiéntete. Otro mandato. Hermanos, la iglesia de Sardis tenía que dejar su pecado y tenía que recordar el evangelio que alguna vez se le predicó. Esto mismo es para ti. ¿Tú crees que vives pero estás muerto? El Señor Jesucristo te dice: despierta y acuérdate de mi evangelio. Tienes que recordar mi evangelio, tienes que creer el evangelio y arrepiéntete de tus pecados. Así de simple. No hay otra solución, hermanos. Aquí no hay nada místico, aquí no hay nada mágico para que una persona pueda pasar de muerte a vida, ¿no? La solución para el problema más grande de la humanidad está aquí. Recuerda el evangelio que oíste, créelo y arrepiéntete de tus pecados. Así de simple, hermanos. Esta es la solución. No hay nada más. Ahora, hermanos, con esto no estoy diciendo que si tú recuerdas el evangelio, que si tú lo crees y que si tú te arrepientes, entonces tú vas a tener una vida perfecta. No estoy diciendo esto. No decimos esto, hermanos, porque nosotros sabemos que vivimos en una carne pecaminosa, en un mundo lleno de pecado, ¿no es cierto? Pero si tú entiendes, si tú crees el evangelio, entonces tú sí vas a tener una relación íntima con el Señor. Y esa relación va a ser una realidad en tu vida, y en ese instante Él te va a dar un espíritu de vida. Eso sí es una realidad. Entonces date cuenta, hermanos, el Señor le dijo en el versículo 2 a la iglesia: lo que les queda de cristiano, esos pequeños residuos de prácticas cristianas que te quedan, versículo 3, recuérdalas, créelas y arrepiéntete para que puedas vivir. Eso es lo que le está diciendo. Tienes que ponerte a trabajar en mis mandamientos. Porque si no lo haces, vean al final del versículo 3, si no lo haces al final del versículo 3, dices: pues si no velas, o sea, si no te despiertas, si no te arrepientes, si no crees, escucha, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Son palabras fuertes, muy fuertes. Si ellos no se arrepienten para salvación, el Señor va a venir como un ladrón para ellos, o sea, de manera inesperada. La idea, hermanos, de estas palabras es que estos incrédulos de Sardis, que se decían cristianos, si ellos no se arrepentían, entonces el Señor Jesucristo los iba a juzgar de manera inesperada. Ellos no sabrían a qué hora el Señor iba a venir por sus almas. Hermano, si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos cristianos, pero no lo somos, esto mismo te puede pasar a ti. El Señor vendrá por tu alma como un ladrón, o sea, inesperadamente. Y así será con todo incrédulo. Por eso tienes que arrepentirte, porque hoy es el día de la salvación. En este momento es el día de la salvación, no mañana, no pasado, es hoy, porque si no el Señor va a venir por ti como un ladrón, o sea, de manera inesperada. Pero recuerda, hermano, Dios quiere salvarte y necesitas arrepentirte en este instante. Escucha, tú no puedes planear el momento de tu muerte. ¿O sí? ¿No? Nadie sabe cuándo va a morir. Y si tú estás muerto, hablando espiritualmente,
y piensas que estás vivo, entonces te vas a dar la arrepentida de tu vida. Esta es una realidad, hermanos, que es difícil decirlo y escucharlo, porque esto es para todos nosotros, me incluyo yo primero. Tenemos que ver en qué posición estamos, porque si yo pienso que estoy vivo, pero la realidad es que estoy muerto espiritual, entonces la ira de Dios caerá sobre mí y voy a terminar en el infierno eterno en cualquier momento, porque Él vendrá como un ladrón. Tú no sabes el momento en que vas a morir. Entonces, piensa en esto, hermano. Estás en una situación peligrosa en todo momento porque no sabes cuándo el Señor va a venir por tu alma. En todo momento estás en una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se da cuenta, hermano? No esperes más. Si tú eres como la mayoría de los de Sardis, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte, creer en el Evangelio. Porque si tú eres como aquellos que dicen que tienen un nombre de que viven pero estás muerto, entonces tienes que arrepentirte. Si tú te haces llamar cristiano y no lo eres, no lo pienses más. Obedece el Evangelio, créelo y arrepiéntete de tus pecados. Porque el Señor Jesucristo te puede llamar a juicio en cualquier momento. Hermano, no juegues a ser el cristiano. Tómalo en serio. Busca la salvación en Cristo en serio. Obedece la palabra de Dios en serio. No reflejes algo externo, porque eso puede ser tu mayor perdición. Tú te puedes engañar a ti mismo. Mejor créelo realmente y arrepiéntete de tus pecados. Hay que examinar nuestras vidas, ¿no es cierto? Esto nos lleva a examinarnos claramente en qué posición estamos parados. ¿Cómo me estoy conduciendo yo como cristiano? ¿Realmente obedezco a Dios en todo lo que me manda? Porque esa es nuestra meta, ¿no es cierto? Obedecer a Dios. ¿Y en qué tengo que obedecer a Dios? Pues en todo. Empezando por lo más simple, los 10 mandamientos: no mientas, no robas, no amarás a tus padres, etcétera, ¿no? Pero hay otros mandamientos, no son los únicos. No te dejes de congregar, ayuda al prójimo, ofrenda a la iglesia, etcétera, hermanos. Hay muchos mandamientos que nosotros tenemos que hacer, que eso reflejan que tú eres salvo. ¿No es cierto? Esta es una realidad, hermanos. Nuestra santidad, al final y al cabo, va a tener una fe que obra. Tenemos que reflejar esa santidad en una fe que obra. Tú te dices ser salvo, entonces manifiéstalo. ¿Qué le das prioridad en tu corazón? ¿A tus cosas, a tus anhelos personales? ¿O a Dios, a su palabra? Quiero que analicemos y que con esto te vayas a tu casa, hermanos. ¿En dónde estás parado? Pero, ¿sabes? Para la gracia y la gloria de Dios, no todos en Sardis se engañaban a sí mismos. La minoría de Sardis eran cristianos verdaderos. Porque dice el versículo 4, vean Apocalipsis 3, versículo 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas, hermanos, simbolizan la justicia de Cristo y la rectitud de Cristo. Como sabemos, vean lo que dice Apocalipsis 7:13. Ahí adelantito, Apocalipsis 7, versículo 13. Vean lo que dice 13, Apocalipsis 7, versículo 13. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y escucha, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, en su justicia, en su rectitud, en su santidad. Entonces, hermanos, en la iglesia de Sardis había personas que no habían manchado sus ropas blancas. En otras palabras, en Sardis había creyentes verdaderos.
creyentes genuinos que mostraban su fe genuina en vivir en santidad. No en perfección, porque Dios no demanda perfección. Dios demanda dirección, porque Él sabe que vivimos en una carne. Aunque el estándar es ser perfecto como yo soy perfecto, Él sabe que no podemos llegar a esa perfección porque estamos en una carne. Pero Él sí te dice, pero tu dirección debe de ser esa perfección. Allá es donde tú debes de apuntar. Entonces, había hermanos en Sardis que buscaban esa dirección hacia la perfección. Tenían una vida transformada con una fe que obraba. Vean lo que dice Filipenses 3:12. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y esta misma idea Pablo nos las enseña. Yo no soy perfecto, pero voy a esa dirección. Vean lo que dice Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, yo no soy perfecto, pero dice, sino que prosigo. O sea, esa es mi dirección. Mi dirección es la perfección. Yo prosigo por ver si logro hacer aquello lo que fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, yo voy a la santidad, yo voy a la rectitud, yo voy a lo que Cristo hizo. Y dice versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, o sea, de mi pecado, y extendiéndome hacia adelante a las cosas de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pablo no era perfecto, pero buscaba la dirección correcta en su vida. En nuestra época, hermanos, sí hay iglesias como las de Sardis. Hay iglesias en donde la mayoría de la gente es gente pecadora. Es gente que se dice ser cristiana, pero realmente no lo es. Pero también puede haber ahí una minoría de creyentes verdaderos que sí viven en santidad y que sí viven en una dirección hacia la perfección. Esto debe de animarte, hermano. Si tú eres un creyente genuino, no importa quién está a tu lado. Tú puedes mantenerte en la santidad. Tú sí puedes tener tus vestiduras blancas. ¿Por tus obras? No, sino por lo que Cristo hizo por ti. Porque así como en Apocalipsis 3:4, vean, regresamos a Apocalipsis 3:4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, hermano, no importa que la mayoría a tu alrededor esté mal. Si tú realmente eres un cristiano verdadero por la gracia de Dios, tú como evidencia vas a anhelar creer en Jesucristo, vas a anhelar su palabra, pero vas a anhelar obedecerla, porque tú quieres unas vestiduras blancas, tú quieres una santidad. Y entonces, hermanos, date cuenta, tú sí puedes tener unas vestiduras blancas. ¿Sabes algo? ¿Tú sabes cuál es la marca distintiva de un verdadero cristiano? ¿Tú cómo conoces a un verdadero cristiano? Esa marca distintiva de un verdadero cristiano, hermanos, es que en primer lugar ama a Cristo, porque Él ama a Dios sobre todas las cosas, pero ese amor lo lleva a conocerlo más y a obedecerlo más. Esa es la marca distintiva de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano ama a Dios y ese amor lo va a llevar a conocerlo más y a obedecerlo más. Y obviamente por implicación implica alejarte de tu pecado, ¿no? Entonces, hermanos, un verdadero cristiano vive odiando el pecado, arrepintiéndose de su pecado y esforzándose para vivir una vida en santidad cada día. Este es un verdadero cristiano. Entonces esto nos puede llevar a la pregunta, ¿a dónde estoy parado? ¿Yo creo que soy un cristiano y estoy muerto? ¿O verdaderamente sí soy un cristiano? O sea, verdaderamente yo sí odio mi pecado, yo sí me esfuerzo por dejar mi pecado, yo sí me arrepiento y vivo en santidad para Dios. ¿En dónde tú estás parado?
Hermano, tú concéntrate en tener estas virtudes en tu vida por la gracia de Dios. Tú sé consciente de tu pecado, arrepiéntete de ello y vive en santidad para la gloria de Dios. Porque eso caracteriza a un verdadero cristiano. Y si tú haces esto, tú vas a tener las promesas que Dios le dio a la iglesia de Sardis, a esos creyentes verdaderos. Y eso está en Apocalipsis 3:5. Vean lo que dice esas promesas por parte de Dios. Dice versículo 5, el que venciere. Detengámonos aquí. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que vencieren? Se refiere en pocas palabras al cristiano verdadero, al verdadero creyente, ¿no es cierto? Al que dice que está vivo y está muerto, no. Al que realmente vive, ¿no es cierto? Al verdadero cristiano, al que ama a Cristo y lo refleja con una obediencia genuina a Cristo. A ellos, incluyéndote a ti, si tú eres un cristiano verdadero, ve lo que tendrás. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Detengamos ahí. O sea, hermano, tú como verdadero creyente, tú vas a tener la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo, la perfección de Cristo. En otras palabras, tú serás tratado como si nunca hubieras pecado. Esa es la bendición que te espera por ser un verdadero creyente. Vas a ser tratado como si nunca hubieras pecado. Es una gran bendición para nosotros, ¿no es cierto? Esto es hermoso, hermanos, porque, nota, esto garantiza que nosotros iremos al cielo. Vean, hermanos, otra bendición. No solamente vas a tener la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, sino que también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la bendición que te dará el Señor es la seguridad de tu salvación. La seguridad de tu salvación. Pero, hermanos, ¿qué es eso del libro de la vida? ¿Qué es eso? ¿Por qué menciona un libro de la vida? Bueno, hermanos, este es un libro donde Dios escribe los nombres de todos aquellos que fueron escogidos para salvación. ¿Ok? Ese es el libro de la vida. El nombre de todos aquellos que fueron escogidos para salvación están escritos en ese libro. Ahora, quiero que notes algo importante. Esta frase que dice, y no borraré su nombre del libro de la Biblia, esta frase se ha malinterpretado muchísimas veces, porque esto no apunta a que tú puedes perder tu salvación. Porque muchos dicen, mira, Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida, ¿no? Porque se puede malentender, hermanos, de esa manera. El pensar de que, mira, si Dios no borra, entonces significa que puede borrar, ¿no? Pero no, hermanos, no se refiere a eso. La intención de esta frase no es que tu nombre pueda ser borrado, no. La intención es que tú sepas que tu salvación está segura. Porque Dios jamás borrará tu nombre de ese libro de la vida. Esa es la intención que el Señor Jesucristo le está comunicando a Juan. Hazle saber a esos cristianos verdaderos que yo nunca voy a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Porque, hermanos, si Él te dio la salvación, entonces Él no va a tener la intención de quitarte esa salvación. Por eso te dice que no va a borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Te das cuenta? Esto es algo hermoso, ¿no es cierto? Esto apunta a la seguridad de mi salvación. La pregunta que podemos hacer, ¿y desde cuándo Dios escribe mi nombre en este libro? ¿Desde cuándo Dios escribe los nombres de las personas salvas en este libro? Vean lo que dice Apocalipsis 13:8. Más adelante, Apocalipsis 13, versículo 8. Vean, dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 13, versículo 8, dice, y le adorarán. En su contexto está hablando de la bestia, del anticristo. ¿Ok? Habrá personas que adorarán al anticristo, adorarán a la bestia. Escucha, y lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Escucha, que fue inmolado
desde el principio del mundo. O sea, y el libro ya estaba escrito y los nombres ya estaban escritos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo el texto, que antes que Adán y Eva existieran, ya estaba escrito el libro de la vida. Obviamente aquí está diciendo que los que adoren a la bestia, su nombre no está escrito en ese libro. Pero tu nombre ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Porque, hermanos, aquí dice que Él ya te había escogido por gracia, por lo que hizo el Cordero por ti. Esto está apuntando, por supuesto, a la elección incondicional de Dios. Por eso, hermanos, la salvación no se puede perder, porque no depende de tus obras. ¿O tú hiciste algo para que ese libro se escribiera? Pues no, ni siquiera Adán existía. Nadie, ningún ser humano existía. Entonces tú no hiciste absolutamente nada. Esto, hermanos, simplemente fue una elección soberana de Dios y de la obra de la cruz que Cristo, por supuesto, iba a venir a hacer aquí por nosotros. En el libro de la vida, hermanos, está escrito los nombres de todos los salvos. Ahí está escrito el nombre de vos, de Ruth, de Moisés, de Abraham, de David, de Pedro, de Pablo, de Tito, de Eunice, de Lidia. Y también está escrito tu nombre. También está escrito tu nombre si eres un creyente verdadero. Está escrito los nombres de todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Esto es hermoso, ¿no es cierto? Porque Dios, hermano, te escogió, te salvó y escribió tu nombre en el libro de la vida, y eso garantiza tu salvación. Cuando tú entiendes esto, tú debes de decir, gracias, Señor. Gracias porque ahora yo voy a vivir para ti, por ti y en santidad, porque tú me has escogido y me has salvado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nota que los que vencieren tendrán la justicia de Cristo, porque Él les dará ropas blancas, tendrán su salvación segura, porque Él no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Y vean por última bendición al final de Apocalipsis 3:5, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, por así decirlo, esta es la palanca más grande que nosotros vamos a tener. El Señor Jesús es la palanca más grande que nosotros vamos a tener. Si Él confiesa tu nombre delante del Padre, ya lo hiciste. Tú ya eres salvo, ¿no es cierto? Esto mismo, hermano, se lo dijo el Señor en Mateo 10:32. Yo se los leo. Mateo 10:32, un versículo muy conocido. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es la misma idea, hermanos. Entonces, nota, el hecho de que el Señor Jesucristo confiese tu nombre delante del Padre significa que tú sí eres un creyente verdadero. Significa que tú sí vas a ser salvado. Es como si dijera el Señor Jesucristo, él o ella ya es mío. Yo lo conozco. Yo tengo una relación íntima y personal y salvadora con él o con ella. Y garantiza, por supuesto, tu salvación. Esto es algo hermoso, ¿no es cierto? Son bendiciones hermosas para nosotros los creyentes. Pero vean, hermanos, cómo finaliza Apocalipsis 3, versículo 6, a esta iglesia de Sardis. El Señor Jesucristo le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, hermanos, simplemente nos está diciendo este versículo que el Espíritu Santo da un mensaje a las iglesias, ¿no es cierto? Dando a entender, hermanos, que el Espíritu mismo habla mediante la revelación de su palabra. Porque Juan escribió, ¿no es cierto? Y entonces el Espíritu Santo habla por esos escritos. Entonces, implícitamente nos está diciendo que el Espíritu Santo únicamente habla por la revelación de su palabra, por la correcta interpretación, por supuesto, de su palabra. Pero también nos dice, hermanos, que no solamente esto aplica para Sardis, sino que esto aplica para todas las iglesias de la historia. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Sardis, no, a las, plural,
a las iglesias, o sea, a todas las iglesias, incluyendo esta. Este es un mensaje para esta iglesia también. Es por eso, hermanos, que con esto quiero concluir. ¿En qué lugar te encuentras? ¿Tú tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿O verdaderamente sí vives? Pero recuerda, hermano, no te engañes a ti mismo. Haz un autoanálisis sincero de ti y ve dónde estás parado. Ve si te dices ser cristiano y no lo eres, porque si es así, entonces, como dice el Señor Jesucristo, arrepiéntete, cree el evangelio, recuerda lo que ya se te predicó. Pero si tú sí eres un verdadero cristiano, hermanos, te animo a que te mantengas en esa santidad. Que aunque hay personas que te rodean y que se dicen ser cristianas, que eso no te impida a ti vivir una vida de santidad, con una actitud humilde y amorosa delante de Dios. Y sobre todas las cosas, hermanos, agradece al Señor por tu salvación, porque tu salvación ya está segura. Y como dicen las Escrituras, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Esa es una realidad en tu vida si eres un cristiano verdadero. Agradece al Señor. Y si no, cree y arrepiéntete de tus pecados, porque quizás te estés engañando a ti mismo. Amén. Oremos al Señor, hermano.